Bienvenidos, vamos a ver cómo calcular el tamaño muestral para los estudios en los que queremos comparar medias de dos poblaciones, tanto como si estas medias son pareadas como si son independientes, es decir, si toman valores de antes y después en el mismo individuo o si son de poblaciones que no tienen nada que ver. Para calcular el tamaño muestral vamos a utilizar el paquete PWR o Power, donde encontraremos la función power.ttest con la que podremos calcular el tamaño muestral y la potencia de nuestra muestra utilizando la media y la desviación estándar de nuestros datos. También aprenderemos cómo calcular el tamaño del efecto para nuestras muestras o, lo que es lo mismo, la variación mínima necesaria a detectar que influirá en el tamaño muestral necesario. Y si ya tienes una muestra y quieres calcular qué potencia estadística tiene, también aprenderemos a cómo hacerlo. Así que vamos a comenzar por datos no apareados. Como hemos dicho, queremos comparar medias de los grupos, por lo que tendremos que tener sus valores numéricos, es decir, datos de este tipo. Con ellos podremos calcular el tamaño del efecto de nuestros datos y por tanto sacar el tamaño muestral. Una vez tenemos los datos, que en mi caso los he generado aleatoriamente, pero en vuestro caso los tendréis de vuestra investigación, cargamos la librería PWR. Con esta librería cargada podremos empezar a escribir la función. Esta función es pwr.t.test. Para empezar pondremos una n igual a null para indicar que queremos que nos calcule el tamaño muestral, la n. Después de esto tendremos que decir el tamaño del efecto, también llamada d o de decoen. Este tamaño del efecto se puede calcular con otras funciones, pero de manera sencilla se puede hacer de esta manera: la media del grupo 2 menos la media del grupo 1 partido la desviación común del grupo 1 y 2. Para decir que la desviación es común, dentro de ese d pondremos a los dos grupos con una c. Y todo esto dividirá a la diferencia de medias. Una vez tenemos esta d calculada, simplemente tendremos que decir el nivel de significación, que en la mayoría de casos será 0.05, y la potencia estadística que queremos que tenga esta muestra, que suele ser 0,8 o 0,9. Y si queremos una cola o dos colas, en este caso será dos colas. Con todo esto podremos pulsar y, como vemos aquí, el valor de n será el tamaño muestral que necesitemos. Con mucho cuidado de ver aquí debajo que n es el número que necesitaremos en cada grupo, es decir, un estudio sobre esta muestra necesitaríamos coger a 15 y medio, o ya ahí decidéis si coger 15 o 16, de cada grupo para que el estudio fuese estadísticamente significativo. Pero ¿qué pasa si ya tenéis la muestra y queréis saber la potencia de esa muestra? Pues si queremos calcular la potencia tendremos que hacerlo al revés. Si por ejemplo en un estudio han utilizado a 10 pacientes de esta población, en este caso pondremos que la potencia, el power, sea null para que nos lo calcule. Si antes para una potencia de 0,8 nos ha dicho que se necesitan 15 individuos, ahora con 10 individuos esta potencia será menor que 0,8. Como vemos aquí es de 0,6. Si quisiéramos una potencia más alta, por ejemplo del 90%, tendríamos que ir probando valores de n. Por ejemplo, con una n de 20 tendríamos una potencia de casi el 90%. Y con una n de 25 del 95%. Y con esto ya podéis calcular tanto la potencia como el tamaño de la muestra. Vamos a ver cómo calcular el tamaño muestral para datos de antes y después, para comparar medias de antes, es decir, que estamos trabajando con datos apareados, ya que se toman en la misma muestra o individuo. Es un proceso bastante similar, aunque en este caso en vez de grupo 1 y grupo 2, se llamarán antes y después. Con estos datos lo que tendremos que hacer será algo bastante parecido. Utilizando la función power.ttest de nuevo, indicaremos que la n sea null porque será la que queremos calcular, el tamaño muestral. En este caso, el tamaño del efecto lo calcularemos con la media de después menos antes y la desviación de después menos antes. El nivel de significación seguirá siendo 0.05, la potencia estadística la dejaremos en 0,8, aunque también podría ser 0,9, dependerá de vuestro estudio. Y en este caso tendremos que añadir esto último, que será el tipo pareado, ya que los datos son de antes y después o se han tomado en el mismo individuo. Esta es la gran diferencia con las muestras independientes. Una vez pulsemos nos dará el valor de la n y nos indicará que es el número de parejas, es decir, si quisiéramos hacer un estudio que represente a esta población de 50 individuos, necesitaríamos al menos 13 para tomar las muestras antes y después y que los resultados fuesen estadísticamente significativos. Si queremos calcular la potencia, podemos copiar esto mismo, pero esta vez indicando la n que tenemos o que nos han dado, como podría ser, por ejemplo, 15, y dejando el power, que será la potencia, en null. Con esto lo que hará será la inversa. En lugar de calcular el tamaño en función de la potencia, calcularemos la potencia en función del tamaño. Para un tamaño de 15, la potencia en este caso será del 85,9%. Si buscásemos potencias más perfectas, tendríamos que aumentar el número, y si buscamos potencias más pequeñas, tendremos que disminuirlo. Y esto sería todo. Como veis, es un caso muy similar a las muestras no apareadas, pero esto solo es válido para en los casos en los que queremos comparar
medias de dos poblaciones. Si tenéis proporciones o otro tipo de datos o datos apareados, eso se hace de diferente manera, para las cuales también estoy realizando tutoriales y podréis encontrar en mi canal. Y si tenéis dudas podéis dejarla en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.